Pero para Entonces, que nos entiendan, Gabriel, para que nos entiendan las personas, lo que nos estás diciendo es el voto duro, por llamarlo así, de Xóchitl y de Claudia era prácticamente el mismo, es prácticamente el mismo, 34 Claudia, 32 Xóchitl. Sin embargo, los switchers van a votar mayoritariamente por Claudia Sheinbaum. Tienen una tendencia, no es que vayan a votar. Tienen una tendencia, por cierto, cierto. Tú siempre has dicho que definen su voto en el momento que sufragan. Bueno, pues otra lectura, más allá de las encuestas, lo que nos está diciendo el análisis de Gabriel, es que como mide las cosas hoy, el equipo de Xóchitl Gálvez dejó pasar una buena oportunidad de captar a esa parte del mercado electoral. Pues ya falta muy poco para salir de encuestas, para salir de estos estudios de votos de los indecisos o de los switchers y tener los resultados finales. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Aquí les traemos este fragmento de video de cómo se quiebra Ciro Gómez Leiva. Le salió muy mal esta entrevista que tuvo el día de hoy con el analista Gabriel González Molina, el que lo recordamos por aquellos libros donde habla de los switchers, mis estimados pregoneros, Switchers 2, para ver qué pasa con este voto útil en estas elecciones del próximo 2 de junio. El analista le dice en su cara a Ciro Gómez Leiva que desaprovechó su oportunidad Xóchitl Gálvez y apunta que el voto útil no beneficiaría a la candidata del PRIAN, sino a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en tanto que el 60% de los switchers tiene la tendencia de votar por la morenista. Xóchitl dejó pasar su oportunidad de captar este mercado electoral. Así se lo dice Gabriel González Molina en su cara a Ciro Gómez Leiva. Y pues sí, este arroz ya se coció, perdió su oportunidad. Xóchitl Gálvez, con todos sus errores, con todas sus ocurrencias, con los debates, las polémicas en las que se ha envuelto, mis estimados pregoneros, y no logró captar lo que tanto están llamando este voto útil tan desesperado a esta oposición, los periodistas, chayoteros y todos estos conservadores. No se les hizo y así se lo dicen en su cara a Ciro Gómez Leiva. Vamos a verlo, mal día, mala noticia para Ciro Gómez Leiva, le salió mal esta entrevista. Votantes han abandonado a Xóchitl Gálvez, incluso favoreciendo ya a los que pierda o gane el propio Álvarez Maínez, pues todos se irían con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y aquí le preguntamos al gran especialista, al gran estudioso de, vamos a llamarlo así, los votantes, no quiero decir indecisos, los votantes que él mismo en su análisis ha calificado de switchers, los que pueden cambiar de opinión o los que suelen cambiar de opinión en una elección tras otra o a partir de un hecho. A Gabriel González Molina, preguntarte, Gabriel, sé que es muy difícil y es muy raro, muy pronto para medirlo, pero la tragedia de San Pedro Garza del miércoles le da una oportunidad a Movimiento Ciudadano para hacer un control de daños, darle un spin, un giro y convertirlo en viento a favor en estos días finales de la campaña, o por el contrario, un poco como marca Jorge Fernández Menéndez, es todo el viento en contra para ellos. Te pido tu punto de vista, sé que no has tenido oportunidad de medirlo, pero sí una reflexión, un punto de vista. Gabriel González Molina, qué gusto, buen día. Muy buen día, Ciro. Mira, el mercado electoral es ante todo un mercado y tiene una estructura, y hay cosas que no cambian, que es la estructura. Yo te quería comentar lo siguiente, la historia de las campañas acaba así, mira, Claudia llega con 34% de voto seguro, Maínez con 6 y Xóchitl con 32 seguro y casi seguro. 34, 32, 6 votos seguros. Todo esto suma 70. ¿Qué pasa con el otro 70? Con el otro 30. Perdón, con el otro 30. Sí. Ese es el segmento de switchers conocido como S2. Desde hace 6 meses tú me invitaste, presentamos el libro, fue el tema de un libro que dijimos iba a definir la elección.
Bueno, del 100% del S2 que va a definir la elección, porque como tú lo ves, ni Claudia ni Xóchitl ganan con 34 y 32 respectivamente. Lo que pase en el S2 es lo que va a definir quién es la próxima presidenta de México. Del 100% del S2, 60 ya son de Claudia y son muy duros 60. Si fuera un negocio, Ciro, con 60% llevas el control del negocio. Sí, sí. El 3 de abril, Xóchitl era dueña de 30% del S2 y Maines solo del 10%. Todo esto suma 100%, o sea, 60 Claudia, 30 Xóchitl, 10 Maines. Esto el 3 de abril. El día de hoy, ¿verdad? Y hay algo muy importante. El S2 nunca ha sido anti-AMLO. Eso lo dijimos desde el día 15 de noviembre en tu programa. Pero lo que sí detesta el S2 es volver al pasado del PRI o del PAN. Y lo que pide es más apoyos para salir adelante. Lo hemos dicho, lo dijimos consistentemente. Hoy en el S2, los electores que definirán quién es la próxima presidenta de México, Claudia tiene 60% y lleva control. ¿Xóchitl? Maines lleva 30 y Xóchitl solo 10. ¿Qué pasó? Que entre abril y mayo las acciones o participación que Xóchitl tenía en el S2 se las pasó a Maines. Es como si en un negocio vendes las acciones que van a subir de valor. No creo que haya sido un buen negocio porque en disputa estaba la presidencia, pero así fue. Así que en Maines ahora está la disyuntiva, ¿verdad? Veamos el caso de Claudia. Mira, lo que tiene hoy son 34 puntos de votos. No le alcanza para ganar, pero tiene una participación accionaria en un negocio llamado S2 del 60%. Eso le daría 52%. 18 puntos, y que si lo sumas a los 34 que ella trae, la ponen 52 en zona de touchdown. Veamos ahora el caso de Xóchitl. Tiene seguros o casi seguros a 32, pero como en el caso de Claudia, son insuficientes para ganar. Pero ay caray, en el S2 donde tenía 30%, que era un buen negocio para subirlo, en lugar de tener 30, vendió y solo tiene 10% de acciones. Esto que le hubiera dado 9 puntos, si no lo hubiera crecido, porque lo podía crecer. Sí. Esto que le daba 9 puntos, ahora solamente le da 10, entonces son 3 más 32, 35. Llega a 35. Claudia ganaría por 17. Ahí Maines. De ser intrascendente para esta elección, Maines se convierte en factor. Si defiende su share, la distancia entre el primero y segundo lugar de la contienda es corta. Pero si, como siempre sucede, quien controla un negocio acaba quedándose con él, así también puede pasar en la fila de la votación. Que si el S2 acaba decantándose por Claudia en su totalidad, porque tiene 60%, el día de la elección, la distancia entre el primero y segundo lugar se abre y se abre mucho, Ciro. Eso es lo que ocurre en la realidad del mercado. Pero volviendo a Maines, según esto, Maines tendría 9 millones de votos. 9%, perdón, 9%. Dependiendo de con quién tú estés. Si tú estás del lado de Claudia, ¿verdad? Te conviene que Maines pierda a favor de Claudia, que es lo que yo creo que está pasando ya. Ya hay indicios de que está pasando, de que el share que trae Maines no se quede con él, sino que se lo lleve no Xóchitl, porque Xóchitl nada más tiene 10% del negocio, se lo lleve Claudia. Entonces, el voto útil, ¿a quién le acaba favoreciendo? No como dicen por ahí, no. Por ejemplo, cuando estaba yo contigo la última vez, el presidente del PRI decía, ya que decline, es lo peor que le puede pasar en ese escenario a Xóchitl, porque entonces esos 9 puntos, ¿verdad? Esos puntos del S2 se van no para Xóchitl, sino para Claudia. O sea, la realidad es que Xóchitl solamente tiene un 10% del negocio y no puede controlar con 10% el negocio. De los switchers, ¿sí? Y 32% de votos seguro. Sí la podría haber ganado si se hubiera enfocado en lo que realmente importaba para el S2, que era no volver al pasado
y tener más apoyos para salir adelante. Ya no tiene tiempo para darle la vuelta. 5 días, 6 días. Los números están ahí. Yo no quisiera ahí ser ya un poquito así como de mago, pronóstico. De está pasando. Pronóstico no. Pero lo que yo te puedo decir es que sí los dados están cargados con esas cifras que te acabo de dar. Gabriel, y el hecho, la tragedia del miércoles, pues en este sentido no va a tener ya mayor relevancia. Fíjate que yo sí creo que el mercado electoral es el área que más necesita atención profesional en los próximos años, porque ahí la incompetencia genera una percepción distorsionada de la realidad, y entre mayor incompetencia, mayor distorsión de la realidad. ¿A qué me refiero? A que los líderes y muchos intelectuales no tienen idea de lo que sí puede cambiar y de lo que no puede cambiar. Y sobreestiman. A ver, perdón, Gabriel, perdón que te interrumpa. Tenemos que hacer un corte. Regresamos con una conclusión de esto que nos estás diciendo, las mediciones que están haciendo. Conversación con el especialista Gabriel González Molina. Hay personas, Gabriel, que nos dicen que no les está quedando claro esto del 70% del electorado que, según tus estudios, tiene bien definido su voto, y el 30%, los que llamas S2, los switchers, que pues según lo que nos dicen, parecería que ya se definieron por Claudia Sheinbaum. Según entendimos, tú dijiste hay un 70% del electorado que tuvo o que tiene su voto definido. Ahí prácticamente están en empate Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum con 34% de las intenciones de voto, digamos ese sería su piso, su voto seguro, y Xóchitl Gálvez con 32%. Jorge Álvarez Maínez estaría muy lejos con 6%, pero ellos forman solo una parte del electorado. Queda un 30%, el S2, que según lo que nos dijiste se está inclinando por Claudia Sheinbaum mayoritariamente. Gabriel, ¿es correcto? Así es, bueno, los switchers pues no son neutrales. Yo nunca he dicho eso. En todos los libros que he publicado mantengo que los switchers están cargados. Es como un campo magnético que están movidos por atracción o repulsión. El S2 quería más apoyos, no quería volver al pasado, no estaba con el presidente, no estaba con Morena, no estaba con ningún partido, había vivido 5 años en la orfandad, pero en la realidad de las campañas, en este momento, y eso es lo que hay que subrayar, la realidad está en la estructura del mercado, lo que no va a cambiar. Mira, te voy a dar un ejemplo. En el 2018, el que ahora es presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó a las filas de la elección, o sea, el día de la elección, montados ya en la fila de la elección, formados, sí, él traía 40% de voto seguro. Sí. Y en la fila había 18% de switchers, solamente 18, no 30, como ahora. 18%. Y en la fila 13% se decantaron por él. Casi y por todos, eso llegó a 53. Sí. Bueno. Entonces, eso te prueba que los dados, o sea, por eso la gente, a ver, hay que ver al mercado electoral como lo que es como un mercado común y corriente. Hay instituciones, hay opciones que tienen shares, participaciones. Si tú tienes un negocio, ¿verdad?, con un 30% al inicio, lo que quieres, y es un buen negocio, promete muy bueno, te lo han dicho, un tipo que al que quizás no le creen tanto, que se llama Gabriel González Molina, pero lleva 30 años estudiando el acto de votar. Te dice que hay un segmento que se llama S2, y te lo dice en noviembre del año pasado. Sí, aquí lo dijiste. Sí. Que pesa 35% y es el que va a definir quién es la próxima presidenta. Y te dice, lo que no quieres es volver al pasado, y lo que sí quieres son más apoyos para ti. Y está en la orfandad. Lo que tú quisieras en ese es invertir. Y entró con 30, pero lo podía haber subido a 50, 60. Bueno. Y ya no lo hizo, ya no hay tiempo para revertirlo. Y en abril vendes y te quedas solo con 10%. Sí, llega el momento quizás de la desesperación donde quisieras tú comprar, pero el hecho es que Maínez tiene el 30%. De esos indecisos, y ese 30%. Y el otro tiene 60%.
En mi experiencia, yo no soy ningún mago para decirte cómo van a quedar las cifras. Hay rangos que te puedo compartir, pero la experiencia me dice es que quien domina, quien tiene más del 50% de un negocio acaba quedándose con el sí o no. Eso opera en los negocios, sí opera. Pues también opera, es un mercado, pues. Lo que nos está diciendo es Xóchitl Gálvez dejó pasar, ya la dejó pasar, ya no puede hacer mayor cosa. Una gran oportunidad. Switchers no viene del mercado electoral, viene de los mercados de consumo. Sí. Pero entonces, para que nos entiendan, Gabriel, para que nos entiendan las personas, lo que nos estás diciendo es el voto duro, por llamarlo así, de Xóchitl y de Claudia era prácticamente el mismo, es prácticamente el mismo, 34 Claudia, 32 Xóchitl. Sin embargo, los switchers van a votar mayoritariamente por Claudia Sheinbaum. Tienen una tendencia, no es que vayan a votar. Tienen una tendencia, cierto. Tú siempre has dicho que definen su voto en el momento que sufragan. Que las bases son 34 y 33, Ciro. 34, 32, según nos 32. dices. Yo te quiero apuntar, la marcha del domingo, Xóchitl traía 28. Se tradujo en el impacto neto de la marcha fue de 4%, que había switchers, se volvieron leales Xóchitl. Bueno. Pero son 4%, pero te digo que a veces la incompetencia es el problema, porque con la incompetencia se desbordan las pasiones y se distorsiona la percepción de la realidad. Y lo que nos estás diciendo, lo que nos estás diciendo es que el voto útil sería más favorable para Claudia Sheinbaum que para Xóchitl. En este momento, porque Maynes tiene 30% y Xóchitl 30% de switchers. Hay un negocio, a ver, para ya finalizar, hay un negocio llamado S2. Y ese negocio se lo presentamos al mercado hace 6 meses. Sí. Unos decidieron invertir en él, otros decidieron vender las acciones ya de plano. Entonces, Maynes yo creo que recogió, las compró en oferta, lo que fue, pero se volvió una opción interesante para este mercado. Y elevó su share de 10 a 30%. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué te convendría a ti? Si vas ganando, porque esto del voto útil en este momento depende de dónde estés. Si estás en el campo de Claudia, a ti te conviene, ¿verdad?, que las cosas se queden como están y que en la fila ese 30% que está por Maynes dice, ¿sabes qué? No, pues yo voy con la líder del mercado, con el 60%, y entonces se amplía la diferencia entre el primer y segundo lugar. Bueno, pues veremos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Ahora sí, como yo intuyo que esta quizás sea la última presentación que tengo en tu programa antes de las elecciones, yo sí quisiera hacer esa reflexión, si me lo permites. Sí. México como democracia no puede permitirse tal incompetencia en las contiendas electorales. No puede permitirse que a un mes de la elección hubiera más de 50% indecisos que no se han definido. No se han definido no porque no sepan, sino porque ninguna de las campañas ha sido efectiva para decirle cuál es la prioridad central, entre qué y qué elegir y por qué una es mejor que la otra. Es decir, México como democracia tiene que invertir en formar profesionales, líderes que sepan de este mercado, porque como te acabo de decir, la incompetencia te lleva a graves errores de cálculo. Pues sí, Gabriel, pero la incompetencia, si lo que nos estás diciendo se da, y sabemos, tú has insistido que el switcher define su voto el día que vota, pero hablas de una incompetencia, pero si la elección fuera hoy, con lo que nos estás diciendo, un movimiento político habría ganado hace 6 años o ganó hace 6 años con el 53% de los votos y en esta ocasión ganaría con el 51 o el 52. ¿Cuál incompetencia? Pues mira, de ese movimiento político, ¿cuál? Ahora, si hablamos hace 6 años desde la oposición y hoy desde el poder, ¿cuál incompetencia? Ahora, yo me refería a la incompetencia de los líderes del mercado electoral.
No me refiero a la incompetencia del presidente. No, bueno. Si hay alguien que hizo las cosas correctas, fue primero en febrero depositar 14,000 pesos en 15 millones de cuentas y elevar su capital electoral de 21, su base sólida de 21 a 38%. Esta es una cosa que está documentada, que seguramente va a aparecer en algún lado que pueda yo escribir, pero eso fue un hecho. Eso fue un hecho, ¿verdad? Pero bueno, sí, como tú bien dices, el día de hoy no es una proyección. No, lo entendemos, siempre ha sido muy cuidadoso. El día de hoy hay una opción en el mercado que se sitúa en más del 50%. Hay otra opción en el mercado que andaría entre 30 y 35%, y hay otra opción en el mercado que andaría entre 5 y 15%. 5 y 15. Es lo que se puede leer el día de hoy. Gracias, Gabriel. Y ya nos veremos, te invitamos aquí después de la elección, revisamos todo esto. Gracias, Gabriel González Molina. Muchas gracias, Ciro. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues otra lectura, más allá de las encuestas, lo que nos está diciendo el análisis de Gabriel es que como mide las cosas hoy, el equipo de Xóchitl Gálvez dejó pasar una buena oportunidad de captar a esa parte del mercado electoral. Pues ya falta muy poco para salir de encuestas, para salir de estos estudios de votos de los indecisos o de los switchers y tener los resultados finales. Solo 11 días.